En estos vídeos vamos a explicar la teoría sobre algunos complementos, empezando por el complemento directo y el complemento indirecto. En primer lugar, el complemento directo solo puede aparecer en predicados verbales, es decir, es imposible encontrar un complemento directo en un predicado nominal, es decir, es imposible encontrar un complemento directo con los verbos ser, estar o parecer o con los verbos semicopulativos. En esas oraciones en las que tienen predicado nominal aparecerá atributo, pero nunca complemento directo, puesto que el complemento directo y el atributo son incompatibles. ¿Qué forma puede tener un complemento directo? Puede tener dos formas. Puede ser un grupo nominal, que puede ser además ese grupo nominal un pronombre átono, de estos que tenemos aquí, métese, nos, ose, lola, los, las. O puede ser otro grupo nominal cualquiera. O el segundo caso es que pueda ser un grupo preposicional, pero en ese caso el grupo preposicional tiene que empezar siempre con la preposición a y el complemento directo indicará una persona, no una cosa. La única preposición que puede llevar el complemento directo es la a. Con otras preposiciones es imposible que haya complemento directo. Por lo tanto, repetimos, hay dos posibilidades. El complemento directo puede ser un grupo nominal o un grupo preposicional que empiece por a. Estos pronombres pueden ejercer la función de complemento directo, pero los primeros, métese, nos, os, pueden funcionar también como complemento indirecto y tendremos que aprender a diferenciar cuándo hacen de una cosa o de otra. Sin embargo, el pronombre de tercera persona, lo, la, los, las, solo puede ser en español complemento directo, pero no debemos confundirlo con el artículo. El artículo va delante de un sustantivo, la casa, por ejemplo, mientras que estos pronombres van delante del verbo, como por ejemplo la odio. Siempre que encontremos las formas lo, la, los, las justo delante de un verbo, van a ser un pronombre y van a formar un grupo nominal complemento directo, como veremos en algunos ejemplos posteriormente. El complemento directo responde a las preguntas ¿qué o a quién? Pero estas preguntas son solo una pista que nos ayuda a identificarlo. Para estar seguros debemos recurrir obligatoriamente a las pruebas de reconocimiento. La primera es pronominalizar, es decir, sustituir el complemento directo por el pronombre lo, la, los, las. Si este cambio es posible y este pronombre personal sustituye al complemento directo, estamos seguros entonces de que efectivamente es complemento directo. El único problema que tenemos es que tenemos cada vez más extendido el leísmo y a veces confundimos y decimos le donde debemos decir lo. Si eso pasa, es mejor pensar en femenino, porque confundimos menos el leísmo cuando se trata de usar la y no de usarlo. Es mucho más fácil confundir le con lo que no le con la. Ya veremos algún ejemplo de eso más adelante. De todas maneras, si el leísmo es un problema, recomendamos la segunda prueba de reconocimiento, que es pasar a pasiva. Si la oración se puede pasar a pasiva, el complemento directo de la oración activa pasará a sujeto paciente de la oración pasiva. En cambio, si no es posible transformar la oración activa a pasiva, es porque en ella probablemente no hay ningún complemento directo. Y por último, dos aspectos muy concretos que tienen que ver con este complemento, con el CD, con el complemento directo. En primer lugar, la duplicación. ¿Qué es la duplicación? El lugar natural del complemento directo es ir detrás del verbo. Cuando va detrás del verbo, normalmente aparece una sola vez. Pero sin embargo, si desordenamos la frase y colocamos el complemento directo antes del verbo, es muy normal que el complemento directo, se duplique, es decir, que aparezca dos veces, bajo la forma de un grupo nominal o de un grupo preposicional que empiece por a y luego repitiéndose con la forma de uno de estos pronombres átonos que tenemos aquí. Y el segundo aspecto concreto que tenemos que tratar es el del complemento de medida argumental. La nueva gramática de la lengua española, de la Real Academia, dice que dentro del complemento directo hay que considerar el llamado complemento de medida argumental. Lo explicaremos a continuación con algún ejemplo, pero para nosotros va a ser simplemente un tipo de complemento directo. Para analizar nos vamos a servir de una fotocopia que va en un folio por las dos caras. En una de las caras tendremos
la estructura de los tipos de grupos sintácticos y los elementos que los componen, y en otra los complementos del predicado. Vamos ahora entonces a analizar algunos ejemplos con complemento directo y a ver cómo lo reconocemos, cómo lo identificamos y cómo lo analizamos. Imaginemos una oración como puede ser: mi padre tiene 3 hermanas. El primer paso siempre es separar sujeto y predicado. Así pues, en la oración mi padre tiene 3 hermanas, yo separo el sujeto, mi padre, del predicado. Tiene 3 hermanas. Y les pongo debajo grupo nominal sujeto, siempre hay que decir el tipo de grupo, y grupo verbal predicado. Segundo paso consiste en buscar el verbo, que en esta oración es tiene, y le ponemos debajo NV, núcleo verbal. El siguiente paso es indicar si el predicado es verbal o nominal. Como el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer, ni ningún verbo semicopulativo, es un predicado verbal, y por eso podremos ahí una V. Ahora, puesto que el sujeto es un grupo nominal, yo me voy a la fotocopia de los tipos de grupos y recuerdo que el grupo nominal tiene como núcleo un sustantivo o un pronombre, puede ir precedido de determinantes y también ir acompañado de un grupo preposicional al complemento del nombre, un grupo adjetivo al complemento del nombre o un grupo nominal a posición. Teniendo en cuenta que el grupo adjetival, complemento del nombre, a veces puede ir delante del núcleo y no tenemos que confundirlo con un determinante. Así pues, teniendo este recordatorio de qué elementos componen un grupo nominal, si nos vamos al ejemplo, nosotros tenemos aquí que solo hay un sustantivo, que es padre, y por lo tanto ese tiene que hacer de núcleo. Por eso le ponemos la N de núcleo. Y delante lleva una palabra, mi. Lo normal, como hemos visto, es que lo que lleva delante sea un determinante, y efectivamente, si recordamos la morfología, mi es un determinante posesivo. Los posesivos, cuando van delante del sustantivo, son determinantes, dice la morfología, y cuando van detrás son adjetivos. Como va delante es un determinante, por eso le ponemos ahí that. Y ahora yo tengo aquí, en el predicado, 3 hermanas. Yo me doy cuenta que todo eso es un único grupo y que responde además a una pregunta. La pregunta ¿qué tiene mi padre? 3 hermanas. Si yo me voy al complemento directo, compruebo que efectivamente la pregunta ¿qué? Es una de las preguntas que sirven para reconocer el complemento directo. Pero yo tengo que comprobar si la forma coincide. 3 hermanas hemos dicho que es un grupo nominal, puesto que su núcleo es hermanas. Y efectivamente, nosotros tenemos que el complemento directo puede ser un grupo nominal perfectamente. Ahora, nosotros no nos podemos quedar ni con las preguntas, que son solo una pista, ni con la forma. Tenemos que efectuar las pruebas de reconocimiento obligatoriamente. Y la primera consiste en pronominalizar por Lola, loslas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. ¿Es posible efectuar el cambio y sustituir 3 hermanas por las y decir mi padre las tiene? Y ese pronombre viene a sustituir a 3 hermanas. Parece que sí. Por lo tanto, muy probablemente estemos aquí ante un complemento directo. Pero puede ser que no lo tengamos claro. Hagamos según la segunda prueba de reconocimiento, pasar la oración a pasiva. Si yo puedo pasarla a pasiva y decir 3 hermanas son tenidas por mi padre, aunque suene un poco raro, vamos a comprobar que efectivamente aquí tenemos un complemento directo. De todas maneras, es bastante claro que con hacer solo la primera prueba tendríamos suficiente, porque es evidente que mis padres las tiene, ese la sustituye a 3 hermanas. Una vez que tengo claro que 3 hermanas es complemento directo, me olvido ya
de que es un complemento directo y lo que me importa ahora es que sea un grupo nominal. Porque yo ahora tengo que analizar por dentro. Y ya no estoy dentro del predicado, sino dentro de un grupo nominal. Entonces lo que me interesa ahora es irme a un grupo nominal y ver que tiene núcleo, determinante, complemento del nombre o aposición. Aquí, como solo hay un sustantivo que es hermanas, ese va a ser el núcleo. Y como llevo delante una palabra, esa palabra probablemente sea un determinante, y efectivamente lo es. Porque los numerales cardinales, cuando van delante del sustantivo, son determinantes, y cuando van detrás, adjetivos, como pasaba con los posesivos. Y tendríamos la primera oración analizada por completo. Veamos la segunda. Esta tienda ofrece suculentos descuentos. Volvemos a hacer el primer paso, que es separar sujeto y predicado. Le ponemos debajo las abreviaturas acostumbradas. Grupo nominal sujeto y grupo verbal predicado. A continuación buscamos el verbo, que es ofrece, y le ponemos debajo la abreviatura de siempre. NV, núcleo verbal. Como ese verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer, ni un verbo semicopulativo, estamos ante un predicado verbal, por eso ponemos ahí la V. Ahora, como el sujeto es un grupo nominal, nos vamos al grupo nominal y recordamos su estructura. Determinante, núcleo, complemento del nombre o aposición. Entonces, como aquí solo hay un sustantivo, ese será el núcleo. Por eso le ponemos N delante. Si lleva algo delante, lo normal es que sea un determinante. Y efectivamente, esta, que es un demostrativo, nosotros sabemos por la morfología que los demostrativos cuando van delante son determinantes y cuando van detrás del sustantivo son adjetivos. Por lo tanto, determinante. Y ahora tenemos en el predicado otro grupo nominal, suculentos, descuentos. Tengo que ver qué complemento del predicado es. Veo que responde a la pregunta ¿qué?, con lo cual parece que será un complemento directo. ¿Qué ofrece esta tienda? Suculentos descuentos. Pero yo, repito, no me conformo solo con la pregunta. Tengo que comprobar si la forma coincide. Y efectivamente es un grupo nominal y un grupo nominal puede ser complemento directo. Pero tengo que efectuar obligatoriamente las pruebas de reconocimiento. ¿Lo puedo pronominalizar por Lola los las? Vamos a ver. Esta tienda ofrece suculentos descuentos. Yo puedo cambiar eso y decir esta tienda los ofrece, y en ese caso tendríamos que ese pronombre los sustituye a suculentos descuentos. Parece que sí. Si dudamos, podemos recurrir a la segunda prueba y decir suculentos descuentos son ofrecidos por esta tienda. Si este cambio es posible y vemos que lo es porque suculentos descuentos efectivamente es complemento directo, con lo cual yo ya le puedo poner aquí abajo grupo nominal complemento directo. Y ahora ya no me interesa que sea complemento directo, sino que cuando paso a analizar por dentro de esta llave, lo que me interesa es que sea un grupo nominal. Eso es lo que manda ahora. Por lo tanto, yo recuerdo que el grupo nominal tiene determinante, núcleo, complemento del nombre y aposición. Me voy aquí y veo que solo hay un sustantivo, descuentos. Ese será el núcleo. Pero, ojo, esta vez delante no lleva un determinante. Suculentos no es un demostrativo, no es un posesivo, no es un cuantificador, no es un relativo, en definitiva, no es un artículo, no es ninguna de las palabras que puede hacer de determinante. ¿Qué es suculentos? Suculentos es un adjetivo. Por lo tanto, va a formar un grupo adjetival. Y yo sé que dentro del grupo nominal, el grupo adjetival hace la función de complemento del nombre. Ya hemos anticipado antes que normalmente va detrás del sustantivo, pero a veces puede ir delante y que debemos llevar cuidado para no confundirlo con un determinante. Es lo que pasa aquí. Por lo tanto, ahora que pondremos aquí debajo, grupo
adjetival, complemento del nombre. Y como solo tiene una palabra, evidentemente, esa palabra va a ser el núcleo. Ya tendríamos el segundo ejemplo analizado. Los problemas verdaderos del complemento directo vienen cuando es un complemento directo de persona. Es decir, cuando el complemento directo no es una cosa, sino una persona, como ocurre en este ejemplo. Hemos conocido a tu vecino de arriba. En ese caso, lo normal es que el complemento directo sea un grupo preposicional que empiece por A. El riesgo aquí es confundirlo con el complemento indirecto. Vamos a ver cómo tendríamos que analizar esta oración. En primer lugar, como hemos dicho siempre, hay que separar sujeto y predicado. En este caso, todo es predicado, porque el sujeto está omitido. Por eso lo escribo aquí. Sujeto omitido es nosotros. Nosotros hemos conocido a tu vecino de arriba. Si es el sujeto omitido, quiere decir que todo esto será un grupo verbal predicado. A continuación buscamos el verbo, que es hemos conocido. Una forma del pretérito perfecto compuesto. Y le ponemos debajo núcleo verbal. Como no es el verbo ser, estar ni parecer ni un verbo semicopulativo, sino que es el verbo conocer, tenemos un predicado verbal. Le pongo ahí una V. Ahora, yo tengo a continuación un grupo preposicional. A tu vecino de arriba. Es evidente que responde a la pregunta ¿a quién? ¿A quién hemos conocido? A tu vecino de arriba. Pero observad que la pregunta ¿a quién? Sirve tanto para el complemento directo como para el complemento indirecto. ¿Cómo puedo saber si en esta oración es complemento directo o indirecto? Pues tendremos que recurrir a las pruebas de reconocimiento. ¿Lo puedo cambiar por lo, la, los, las? Vamos a verlo. Yo puedo decir en esta oración, puedo hacer este cambio y decir lo hemos conocido. Y ese lo sustituiría a tu vecino de arriba. Vemos que sí. Pero si no lo tenemos claro, ¿qué nos puede ocurrir si somos leístas? Que en lugar de lo hemos conocido, nosotros digamos le hemos conocido. Esta segunda opción está mal. Es un caso de leísmo que nosotros no debemos cometer. Yo aconsejo que si tenemos duda, en masculino, pensemos en femenino. Yo creo que todos tenemos claro que si fuera una vecina, en lugar de un vecino diríamos a tu vecina la conocimos, no a tu vecina le conocimos. Por lo tanto, la confusión en femenino es más difícil. Pero si aún así seguimos teniendo dudas, recordemos que existe una segunda posibilidad, una segunda prueba de reconocimiento. Es posible decir tu vecino de arriba ha sido conocido por nosotros. Si esa transformación es posible, y lo es porque a tu vecino de arriba es complemento directo. Por lo tanto, aquí pondremos grupo preposicional, complemento directo. ¿Por qué grupo preposicional? Porque empieza por una preposición. ¿Por qué complemento directo? Porque lo puedo cambiar por lo. Si tengo dudas de si es lo o le, porque soy leísta, pensemos en femenino. Es mucho más difícil confundir la hemos conocido a ella que decir le hemos conocido a ella. Esta posibilidad es mucho más reconocible que la otra. Nosotros tenemos claro que es la hemos conocido a ella y no le hemos conocido a ella. En femenino nosotros no solemos ser leístas. Por eso es una buena opción, repito, pensar en femenino. Pero además es que vemos que la prueba de la pasada pasiva también nos funciona. Todo eso nos indica que a tu vecino de arriba es complemento directo.
Y ahora ya, cuando empiezo a analizar por dentro, ya no me interesa que es complemento directo. Lo que me interesa es que es un grupo preposicional. Y yo tengo que recordar que el grupo preposicional siempre tiene dos partes, el enlace y el término. Y que el término puede ser un grupo adverbial, un grupo nominal o un grupo adjetival. Si yo me voy aquí, tengo que buscar esas dos partes. En primer lugar, la preposición siempre es el enlace. Por eso la subrayo y le pongo debajo la E de enlace. Y todo lo demás que haya en el grupo preposicional que no sea enlace será el término. Con lo cual todo lo demás es término. Y como en este término el núcleo es vecino, que es un sustantivo, lo que voy a tener es un grupo nominal término y su núcleo vecino. Ahora, como tengo aquí un grupo nominal, yo recuerdo que el grupo nominal tiene determinante, núcleo, complemento del nombre o aposición. Me voy aquí y veo que delante del núcleo efectivamente hay un posesivo y los posesivos, recordemos, cuando van delante del sustantivo son determinantes. Y ahora detrás que tengo un grupo preposicional de arriba y dentro de un grupo nominal, cuando yo tengo un grupo preposicional que lo acompaña, la función es complemento del nombre. Por lo tanto le pondré aquí grupo preposicional complemento del nombre. Ahora sí. Bien. Entonces, una vez que tenemos aquí el grupo preposicional complemento del nombre, yo lo que tengo que hacer es seguir analizando por dentro. Ya hemos visto antes que el grupo preposicional siempre tiene dos partes, enlace y todo lo demás término. Con lo cual la preposición de será un enlace y todo lo demás será término. Pero en este caso, arriba no es un grupo nominal término, porque arriba no es un sustantivo, arriba es un adverbio. Y yo veo que el adverbio también puede hacer de término, el grupo adverbial. Con lo cual aquí lo que pondré será grupo adverbial término. Grupo adverbial término. Eso tiene que ir ahí arriba. Bien. Y como solo tiene una palabra, pues núcleo. Y la oración ya quedaría analizada. Veamos otro ejemplo de complemento directo de persona, como respetar a las personas mayores. En este caso, seguimos como siempre los pasos y tratamos de separar sujeto y predicado. En este caso, como ocurrió en el anterior, todo es predicado porque el sujeto está omitido. El sujeto omitido en este caso es vosotros. Y por lo tanto, todo esto va a ser grupo verbal predicado. Ahora bien, busco el verbo y como el verbo veo que es verbo respetar, es decir, que no es ni ser, ni estar, ni parecer, ni un verbo copulativo, vuelvo a estar ante un caso de predicado verbal, por eso pongo ahí la V. Y luego tengo aquí otra vez un grupo preposicional que empieza por A. Como siempre, me voy a los complementos del predicado y veo que la pregunta ¿a quién? Sirve para el complemento directo o indirecto. ¿A quién hay que respetar? A las personas mayores. Pero eso es complemento directo o indirecto, porque la pregunta ¿a quién? Vale para los dos. Vale para el complemento directo y la pregunta ¿a quién? Vale también para el indirecto. ¿Qué hay que hacer? Pues las pruebas de reconocimiento. Ver si puede cambiar por lo, la, los, las. Si nos vamos aquí, intentamos la transformación. Puedo decir respetar las y ese las sustituye a personas mayores. Parece que sí. Por lo tanto, se confirmaría que tengo aquí un grupo preposicional
complemento directo. Como es un grupo preposicional, yo recuerdo que tiene dos partes, enlace y todo lo demás término. Me voy aquí y la A, que es la preposición, es el enlace. Todo lo demás será término. Como en este término el núcleo es persona, que es un sustantivo, será un grupo nominal término cuyo núcleo es personas. Y como yo recuerdo que en el grupo nominal el núcleo puede ir precedido por determinante y acompañado por un grupo adjetival complemento del nombre, me encuentro que eso es lo que ocurre aquí. Tengo un artículo que va a ser, por lo tanto, un determinante y luego tengo a continuación un adjetivo, mayores, y por lo tanto voy a tener aquí un grupo adjetival complemento del nombre. Y como solo tiene dentro una palabra, esa palabra será el núcleo. Otro problema que puede tener el complemento directo es cuando adopta la forma de un pronombre átono como mete, se, nos, os, se. Porque si yo me voy a la fotocopia, veo que esos pronombres mete, se, nos, os pueden funcionar tanto de complemento directo como de complemento indirecto. Como en este caso descubro si este me, por ejemplo, es complemento directo o indirecto, pues lo voy a sustituir por tercera persona. Es decir, en lugar de pensar en a mí me quieres, voy a pensar en a ella. Si yo transformo la oración así, diría a ella la quieres. Si observamos, nos damos cuenta que el me de la primera persona, cuando he usado la tercera, ha pasado a transformarse en la. Y nosotros sabemos, por la teoría, que el me puede ser complemento directo o el me puede ser indirecto. Pero en cambio el la solo puede ser complemento directo, nunca indirecto. De hecho, la prueba de reconocimiento del complemento directo es cambiar este por lo, la, los, las. Si al cambiar aquí el me a tercera persona, en lugar de pensar en a mí me quieres, pensamos en a ella la quieres, si se ha transformado en la, es porque ese me es complemento directo. ¿Cómo analizaríamos entonces esa oración? Como siempre, primer paso, separamos sujeto y predicado. En este caso todo es predicado porque el sujeto está omitido. El sujeto omitido es tú. Y por lo tanto todo es grupo verbal, predicado verbal, porque el verbo aquí es quieres, que no es ni ser, ni estar, ni parecer, ni un verbo copulativo. ¿Y qué sería entonces el me? Hemos dicho que complemento directo. Como me es un pronombre, yo le hago una llave y le pongo debajo grupo nominal complemento directo. Y como solo es una palabra, núcleo. Y así quedaría. Ya compararemos este ejemplo con otro en el que el me sea complemento indirecto, pero para que se vea un poquito cómo sería la diferencia. Imaginemos en la oración me gusta el chocolate. En esta oración, si yo lo analizo, empiezo separando sujeto y predicado. El predicado es me gusta y el sujeto es el chocolate. ¿Cómo sé que el chocolate es sujeto aunque vaya detrás? Porque concuerda con el verbo en número y persona. Si yo dijera me gustan, ya no puedo decir me gustan el chocolate. Tendría que decir me gustan los chocolates. Es decir, si el verbo que va en singular lo paso a plural, el chocolate también paso a plural. Eso me indica que es sujeto. Como el sujeto es un grupo nominal, yo lo analizo. Voy a analizar esta oración muy rápida porque es solo para mostrar la diferencia entre complemento directo e indirecto. Ese es el determinante, es el núcleo. Aquí el verbo es gustar.
Y ahora tengo el me. Y ahora hemos visto que me quieres, el me es complemento directo. Ahora, ¿qué será aquí el me? ¿Será también complemento directo? Eso es lo que tenemos que comprobar. Basemos la oración a tercera persona. Yo puedo decir, ¿la gusta el chocolate? Parece que no. Por lo tanto, indicaría que el me no es complemento directo. Porque ese cambio, la gusta el chocolate, no nos funciona. Otra posibilidad para tener claro que este me no es complemento directo, usar la segunda prueba de reconocimiento, pasar la oración a pasiva. Yo puedo decir me quieres, yo puedo decir soy querido por ti. Sí, vemos que la puedo pasar a pasiva. ¿Puedo pasar a pasiva esta oración y decir yo soy gustado por el chocolate? Es evidente que ese cambio no es posible. El complemento directo, que aquí es el me, ese me no puede hacer de sujeto de la pasiva. Sin embargo, aquí este me sí puede hacer de sujeto de la pasiva. Yo soy querido por ti. Vemos que aquí, en cambio, sí puede hacer de sujeto de la pasiva. Eso es porque aquí sí es complemento directo. Y sin embargo aquí no lo es. ¿Aquí qué será entonces? Pues será indirecto. ¿Y cómo puedo comprobar que es indirecto? Pues muy sencillo. Lo puedo comprobar porque yo no puedo decir le gusta el chocolate. Pero en cambio sí puedo decir le gusta el chocolate. Si cambio ese me por le, y el le es precisamente el reconocimiento del complemento indirecto, tengo claro que si el me se transforma en le, ese me es complemento indirecto. Mientras que aquí que el me se transforma en la, será complemento directo. Esa es la clave. Hemos comentado antes que siempre que el pronombre personal lo, la, los, las preceda al verbo, va a funcionar como complemento directo. Y aquí tenemos un ejemplo de eso. En la oración lo he comprado yo. Yo tengo, por un lado, el predicado y por otro, el sujeto. Por eso le pongo aquí, como siempre, un grupo nominal sujeto y grupo verbal, predicado verbal, porque el verbo es he comprado, es decir, es el verbo comprar, no el verbo ser, ni el verbo estar, ni el verbo parecer, ni ningún verbo copulativo. El sujeto es un grupo nominal y como solo tiene una palabra, pues esa palabra lógicamente va a ser el núcleo. Ahora, yo tengo en el predicado una palabra, lo, y lo va justo delante del verbo. Siempre que encontremos la forma lo, la forma la forma los o la forma las justo delante del verbo, yo le voy a hacer una llave y le voy a poner aquí debajo grupo nominal complemento directo. Y como dentro solo una palabra, núcleo. Repito, siempre que encontremos las formas lo, la, los o las justo delante del verbo, estas formas van a ser siempre un grupo nominal complemento directo. Por lo tanto, tengamos eso en cuenta y analicemos la oración como yo he analizado esto. Ahora hablamos también de la duplicación. ¿Qué quiere decir la duplicación? La duplicación quiere decir que aquí yo, como he visto, cuando el complemento directo, por ejemplo, como aquí, aparece una sola vez, pues es porque está detrás del verbo, es decir,
ocupando su lugar natural. Ahora, ¿qué pasa si el complemento directo está delante del verbo? Me puede ocurrir, como aquí, que aparezca solo una vez, o me puede ocurrir que aparezca dos veces. Eso es lo que llamamos duplicación. Y es lo que me pasa en esta oración. Analicémosla siguiendo los pasos como siempre. Separo el predicado del sujeto. Pongamos debajo las abreviaturas acostumbradas. Como el sujeto es un grupo nominal, busco el núcleo, que es gente, y nosotros sabemos por la fotocopia que en el grupo nominal casi siempre el núcleo va precedido por un determinante. Y efectivamente, mucha es un cuantificador no numeral indefinido que funciona cuando va delante de un sustantivo como determinante. Ahora me voy al predicado y el verbo es quiere. Como el verbo es quiere, no es ni ser, ni estar, ni parecer, ni un verbo semicopulativo, tengo un predicado verbal, por eso pongo aquí la V. Y ahora yo tengo aquí dos grupos, a mi hermano y lo. Yo sé que siempre que lo acabamos de ver, va delante, justo delante del verbo, sé siempre que va a ser el núcleo de un grupo nominal complemento directo. Ahora bien, ¿qué es a mi hermano? Resulta que a mi hermano es también complemento directo. ¿Quiere decir que hay dos complementos directos en la oración? No, hay uno solo. Es el mismo, pero aparece repetido dos veces. De hecho, ese lo es mi hermano. Hace referencia a mi hermano. Lo quiere mucha gente. ¿A quién? A mi hermano. Ese lo es mi hermano. De hecho, si yo analizo, si yo ordeno la oración correctamente y pongo el complemento directo detrás del sujeto, la oración me quedaría: mucha gente quiere a mi hermano. Como vemos, el lo desaparece. ¿Por qué aparece aquí? Porque al llevarme el complemento directo a mi hermano delante, decir a mi hermano mucha gente quiere suena mal. Me obliga a repetirlo. Eso es lo que llamamos duplicación. Por lo tanto, en esta oración yo en realidad no es que tenga dos complementos directos. Tengo solo uno. Pero ese uno se repite dos veces. Primera, de una manera más específica, diciendo qué persona en concreto es de la que hablo, a mi hermano. Y luego repitiendo el complemento directo con la forma del pronombre Lola, loslas. Como aquí el complemento directo es un grupo preposicional, pues como siempre, dos partes. Enlace, grupo nominal término, determinante y núcleo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, repito, esto que estamos diciendo. Cuando el complemento directo va delante del verbo, muchas veces se va a repetir. Va a aparecer con la forma del grupo preposicional indicando en concreto de qué persona hablo, pero luego lo voy a repetir con forma de pronombre. Otro aspecto que nosotros decíamos de la nueva gramática de la Real Academia Española es que incluía dentro de el complemento directo el complemento de medida argumental, es decir, el complemento que aparece con los verbos medir y pesar. En una oración como yo mido 2 metros, ¿cuál sería por tanto el análisis? Como siempre, separamos sujeto y predicado e identificamos el verbo. Aquí yo tengo que el sujeto es yo y el predicado es un predicado verbal porque el verbo es medir. No es ni ser, ni estar, ni parecer, ni un verbo semicopulativo. Como soy una palabra en el sujeto es el núcleo y ahora yo tengo aquí 2 metros. Antes se hubiera dicho que esto era un complemento circunstancial de cantidad, pero hoy, como digo, la Real Academia lo mete dentro de los grupos de los tipos de complemento directo. Y efectivamente es un complemento directo.
si nosotros nos paramos a pensar, responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué mido? 2 metros. Es un grupo nominal y por lo tanto puede ser complemento directo y además puede pronominalizar en lo, la, los, las. Yo puedo decir aquí perfectamente, puedo transformar esa oración y decir yo los mido y ese los va sustituyendo a 2 metros. Si ese cambio es posible es porque es complemento directo y por lo tanto yo tendría aquí que 2 metros es un complemento directo. Lo mismo pasa con el verbo pesar. En la oración mi coche pesa 3 toneladas, separo sujeto y predicado, tengo aquí el sujeto y aquí el predicado. Como el verbo es pesar, el predicado es verbal y el sujeto es muy fácil de analizar, determinante y núcleo. Y ahora tengo aquí 3 toneladas. Antes se hubiera dicho que esto era complemento circunstancial de cantidad, cuánto pesa 3 toneladas, pero ahora no. Ahora lo consideramos un grupo nominal complemento directo con su determinante y su núcleo. ¿Y eso por qué? Porque en realidad no responde a la pregunta ¿cómo?, sino a la pregunta ¿qué pesa mi coche? 3 toneladas. Y yo puedo hacer, y esto es lo importante, que yo puedo hacer este cambio y decir mi coche las pesa. Y ese pronombre las, que es el típico del complemento directo, sustituye a 3 toneladas. Y eso es la prueba de que 3 toneladas es complemento directo. Sobre el complemento directo y las preguntas para identificarlo, tenemos que hacer una precisión que ya hemos hecho en numerosas ocasiones anteriormente. Y es que llevemos cuidado con las preguntas. Nosotros hemos dicho que para el complemento directo una de las preguntas más típicas es ¿qué? Pero que tenemos que hacer siempre la prueba de reconocimiento. ¿Por qué? Porque igual que veremos a continuación en el complemento indirecto que la pregunta ¿a quién? Sirve tanto para el complemento directo como para el indirecto y que por eso estos dos complementos, el directo y el indirecto, se pueden confundir con relativa facilidad, la pregunta ¿qué? Sirve para identificar muchas veces no solo el complemento directo, sino también el sujeto o el atributo, el complemento predicativo, que veremos en el próximo vídeo esos dos complementos, el atributo y el complemento predicativo. Veamos aquí un ejemplo de cómo la pregunta ¿qué? Nos puede llevar a engaño y en una oración indicar el sujeto y en otra indicar el complemento directo. Empecemos analizando la oración de la derecha. Si yo sigo los pasos habituales, tengo que aquí el sujeto está omitido, el sujeto omitido es él me ofreció un caramelo, con lo cual todo eso es un grupo verbal predicado verbal, porque el núcleo verbal es ofreció y el verbo ofrecer no es un verbo copulativo, no es ni ser, ni estar, ni parecer, ni es tampoco un verbo semicopulativo. Ahora, si yo aplico las normas que hemos estado viendo hasta el momento, yo tengo que el complemento directo responde a la pregunta ¿qué? Si me voy al ejemplo, ¿qué me ofreció? Un caramelo. Parece que un caramelo es el complemento directo. De hecho, si yo hago las pruebas de reconocimiento que siempre tengo que hacer, veo que puede cambiar por lo, la, los, las. Me lo ofreció y ese lo sustituye a un caramelo y por lo tanto es complemento directo. De hecho, también lo puedo comprobar pasándolo a pasiva. Un caramelo me fue ofrecido por él y un caramelo ha pasado a ser sujeto, con lo cual yo ya no puedo tener ni la más mínima duda de que un caramelo es el grupo nominal complemento directo. Y muy fácil de analizar por dentro, determinante y núcleo. Bien.
Ahora ese me yo tengo que analizarlo. En el vídeo del complemento indirecto lo explicaremos más detenidamente cuando hablemos ahora después del complemento indirecto. Pero ese me es complemento indirecto. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque si lo paso a tercera persona y en lugar de decir a mí me ofreció un caramelo, pienso en a ella, sería a ella le ofreció un caramelo. Y como se transforma en le y no en la, es complemento indirecto. Ya digo que eso lo explicaremos más detenidamente un poco más adelante de este vídeo. Por tanto, tenemos aquí que la pregunta ¿qué? Me ha servido para identificar el complemento directo. ¿Qué me ofreció? Un caramelo. Pero comparemos esa oración con la primera. Si yo aquí pregunto ¿qué me gusta? La respuesta sería el chocolate. Parece que aquí al preguntar ¿qué me gusta? La respuesta sería el chocolate y que el chocolate por tanto sería complemento directo. Pero si yo efectúo las pruebas de reconocimiento, pasarlo a lo, la, los, las, yo puedo decir me lo gusta y ese lo sustituiría al chocolate. Vemos que no, esa sustitución no es posible. No tiene sentido la oración me lo gusta. Y además yo no puedo hacer la transformación a pasiva. Yo no puedo pasar el complemento directo, o lo que yo creo que es complemento directo, el chocolate a sujeto, y decir el chocolate fue gustado por mí. Esa pasiva no existe en español. ¿Por qué? Porque el chocolate no es complemento directo, por eso no lo puedo cambiar por lo. ¿Qué es el chocolate? El chocolate en realidad es el sujeto de la oración. ¿Y cómo puedo saber qué chocolate es el sujeto de la oración? Lo sé porque una vez que yo tengo identificado el verbo, que es el núcleo verbal es gusta, del verbo gustar, por eso es un predicado verbal, si yo paso ese verbo a plural y digo me gustan, ya no puedo decir el chocolate, porque no suena bien. Tendría que decir me gustan los chocolates. ¿Qué ha pasado? Me doy cuenta rápidamente de que cuando yo he pasado el verbo, lo he pasado a plural, chocolate también ha tenido que pasar a plural. No lo puedo mantener en singular si el verbo ha pasado a plural. Eso quiere decir que hay concordancia de número entre verbo y el grupo nominal del chocolate. Y eso es lo que me indica que chocolate es el sujeto. Si yo cambio el verbo a plural o a singular, aquello que cambie con él también a plural o a singular, en búsqueda de la concordancia, eso va a ser el sujeto. Por lo tanto, yo he comprobado que en esta primera oración, aunque el chocolate es la respuesta a la pregunta ¿qué?, no puede ser complemento directo porque no puede cambiar por lo, no puede ser complemento directo porque no se puede pasar la oración a pasiva. Vemos por lo tanto que ninguna de las dos pruebas de reconocimiento del complemento directo nos funcionan y además vemos que concuerda en número con el verbo. Eso es la señal inequívoca de que el chocolate es el sujeto. Por lo tanto, repetimos, no nos podemos detener en preguntar qué. Tenemos que hacer obligatoriamente las pruebas de reconocimiento, porque si no, aquí hubiéramos podido decir que el chocolate era complemento directo y nos hubiéramos equivocado. El me aquí en esta primera oración es igual que aquí, complemento indirecto, porque si lo paso a tercera persona, diría a ella le gusta el chocolate. El me se transforma en le y, por tanto, tenemos que es un complemento indirecto. Esto lo explicaremos un poco más adelante en el vídeo cuando hablemos del complemento indirecto. Pero hay que hacer otra precisión muy importante. Y es que cuando yo hablo de los pronombres personales, yo tengo dos tipos de pronombres personales. Unos que sí pueden hacer la función de sujeto.
y otros que no pueden hacer la función de sujeto, que hacen la función de complemento directo o complemento indirecto. Los que pueden hacer de sujeto son yo, tú o usted, él, ella o ello, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras y ellos o ellas. Y dentro de los que hacen de complemento directo o complemento indirecto, yo tengo dos tipos. En el primero, unos que solo pueden hacer de complemento directo, que son lo, la, los o las. Y otros que solo pueden hacer de complemento indirecto, que son le o les. Pero luego yo tengo otros que pueden hacer tanto de complemento directo como de complemento indirecto. Y para saberlo, yo, como veremos más adelante en el vídeo del complemento indirecto, tengo que recurrir a una serie de pruebas. Esos pronombres personales son me, te, se, nos, os y se. Bien, quiero dejar claro que estos pronombres personales me, te, se, nos o se nunca pueden hacer de sujeto. Solo pueden hacer de complemento directo o indirecto. Por lo tanto, decir que me gusta el chocolate, que el sujeto es me, es un error gravísimo. Porque me nunca puede hacer de sujeto. De sujeto puede hacer yo, pero nunca el me. El me será directo o indirecto, según el caso. Por lo tanto, ojo con eso, que es un fallo muy común. Vamos a explicar ahora la teoría del complemento indirecto. En primer lugar, ¿qué forma tiene el complemento indirecto? Normalmente va a adoptar la forma de un grupo preposicional que empieza siempre por la preposición a, o va a ser un grupo nominal que será un pronombre átono de los que tenemos aquí: me, te, se, nos, os, se o le o les. Como vemos, en cuanto a la forma se parece mucho al complemento directo, que también puede ser un grupo preposicional que empieza por a, o un pronombre átono como me, te, se, nos y os. Por lo tanto, una de las grandes dificultades del complemento indirecto es diferenciarlo del complemento directo. Veremos a continuación en el análisis de algunos ejemplos cómo se diferenciaría. También se parece el complemento indirecto al complemento directo en que responden a la pregunta ¿a quién? Con lo cual, como repetimos, son complementos que pueden confundirse. Tendremos que aprender a diferenciarlos. Y para eso, la mejor forma es acudir a la fórmula de reconocimiento o al método de reconocimiento. El complemento indirecto se reconoce porque pronominaliza por le o les, a diferencia del complemento directo que pronominaliza en lo, la, los, las. De todas maneras, aquí tenemos el problema del leísmo y del loísmo o laísmo. Y es que hay gente que puede confundir el le con lo, aunque el leísmo es mucho más frecuente que el loísmo y el laísmo en Murcia. Pero aún así hay gente que dice la pegó en lugar de le pegó. Con lo cual tendremos que tratar ese tema también en el análisis de algunos ejemplos. Y por último, la duplicación. Igual que ocurría con el complemento directo, es muy frecuente que el complemento indirecto aparezca dos veces. Con la forma del pronombre, le o les normalmente, y luego repetido como un grupo preposicional que empieza por a, que identifica concretamente a quién nos estamos refiriendo. Por ejemplo, le di un abrazo a mi padre. Tanto le como a mi padre serían complemento indirecto. Pero no es que haya dos complementos indirectos. Es el mismo que aparece dos veces, que aparece duplicado. En forma de le y luego en forma de a mi padre. Porque ese le, ese pronombre se está refiriendo a él, a mi padre. Y lo que hace mi padre es especificar quién es ese él. Quién es esa entidad o ese sujeto al que me refiero con el pronombre le. Vamos por lo tanto ahora a ver algunos ejemplos para ver cómo distinguimos el complemento indirecto y sobre todo cómo lo diferenciamos del complemento directo, que como ya hemos dicho es un complemento con el que se puede confundir con relativa facilidad.
Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo identificar el complemento indirecto en oraciones, y para eso nos vamos a servir de nuevo de la fotocopia que nos hemos servido antes, que lleva por una cara los tipos de grupos y los elementos que lo componen y por otro los complementos del predicado. Tenemos un primer ejemplo que es: le traje un regalo a tu padre. Como siempre, el primer paso para analizar es separar sujeto y predicado. En este caso el sujeto está omitido, es yo le traje un regalo a tu padre, con lo cual todo será grupo verbal predicado. Como el verbo es traer, traje, no es ni el verbo ser, ni el verbo estar, ni el verbo parecer, ni es un verbo semicopulativo. Por eso este es un predicado verbal, y por eso pongo ahí la V. Ahora empiezo a buscar el primer complemento del predicado, que es el complemento directo. Sabemos que responde a la pregunta ¿qué o a quién? Empecemos por la pregunta ¿qué? ¿Qué le traje? Un regalo. Parece que esto responde a la pregunta ¿qué? Y que por lo tanto sería un complemento directo. Pero recordemos que nosotros siempre tenemos que hacer la prueba de reconocimiento y comprobar la forma. Yo tengo que un regalo es un grupo nominal, con lo cual puede ser perfectamente complemento directo. Hagamos la primera prueba de reconocimiento. Se puede sustituir por lo, la, los, las. Un regalo, como es un regalo, un sustantivo masculino singular, se debería poder cambiar por lo si es un complemento directo. Y efectivamente, yo lo puedo cambiar y sustituir por lo. Yo lo traje, y ese lo sustituye a un regalo. Y además puedo efectuar también la segunda prueba de reconocimiento, pasar a pasiva y ver que el complemento directo se convierte en sujeto. Yo puedo decir un regalo fue traído a tu padre por mí. Efectivamente, un regalo ha pasado a ser sujeto. Por lo tanto, ya no tengo ninguna duda. Aquí tengo un grupo nominal complemento directo. Ahora, como es un grupo nominal, yo paso a analizar de acuerdo a los elementos que tiene un grupo nominal, que sabemos que son determinante, núcleo, complemento del nombre o aposición. Veamos cuáles de esos elementos hay aquí. Como siempre, empezamos buscando el núcleo, que es el sustantivo. Solo hay un sustantivo, regalo, ese tiene que ser el núcleo. Y normalmente el sustantivo va a ir precedido por un determinante, efectivamente. Un es un artículo, y los artículos sabemos que siempre hacen de determinantes. Ya tenemos analizada esa parte de la oración. Ahora vamos a seguir buscando complementos, puesto que tenemos más palabras dentro del predicado. Nosotros tenemos le delante del verbo. Igual que en el complemento directo dijimos que siempre que veamos las formas lo, la, los, las delante del verbo van a ser complemento directo, lo mismo pasa con el complemento indirecto. Siempre que veamos delante del verbo la forma le o les, van a ser complemento indirecto. Por lo tanto, yo no puedo dudar aquí. Le siempre lo analizaré igual. Le haré una llave y le pondré que es el núcleo de un grupo nominal complemento indirecto. Y ahora tengo aquí un grupo preposicional, a tu padre. ¿Qué será a tu padre? Observemos que a tu padre responde a la pregunta ¿a quién? ¿A quién le traje un regalo? A tu padre. Y que la pregunta ¿a quién? Sirve tanto para el complemento directo como para el complemento indirecto. ¿Cómo puedo saberlo entonces? Ver si lo puedo sustituir por lo, la, los, las o por le, les. ¿Yo puedo decir a tu padre lo traje un regalo? Está claro que no. Que el lo no puede sustituir a tu padre. Sin embargo, sí puedo decir a tu padre le traje un regalo. De hecho, el le está aquí, ya, porque, como hemos visto antes, el complemento indirecto suele duplicarse. Y es lo que ocurre en esta oración. Este le es un pronombre que se va refiriendo a padre. Ese le que significa a él es tu padre. Y por lo tanto, a tu padre va a ser también complemento indirecto, porque se puede sustituir por le. Le traje un regalo. Y ese le sustituiría a tu padre. Por lo tanto, tengo aquí un grupo preposicional porque empieza por a, complemento indirecto. Una vez que ya tengo identificado eso, cuando me meto dentro a analizar dentro de la llave, ya no me importa que sea complemento indirecto, lo que me importa es que es un grupo preposicional. Y como siempre tendrá dos partes.
enlace y término. La preposición a será el enlace y todo lo demás que haya en el grupo preposicional, por largo que sea, será término. Como tu padre es un grupo nominal porque el núcleo es un nombre, padre, pondré aquí grupo nominal término. Y como es un grupo nominal, por dentro yo sé que el grupo nominal tiene, recordémoslo, determinante núcleo, complemento del nombre y aposición. Empezamos buscando como siempre el núcleo, que es el sustantivo, que aquí es padre, y como suele ocurrir, delante lleva un determinante, en este caso un determinante posesivo. Y tendríamos la oración analizada. Hemos visto cómo el complemento indirecto se duplica, que es algo que ocurre con mucha frecuencia, y cómo hemos identificado que a tu padre es complemento indirecto porque se sustituye por le. Le traje un regalo, y no se puede sustituir por lo. Por eso sé que aunque responde a la pregunta ¿a quién? Y es un grupo preposicional que empieza por a, no es complemento directo, sino indirecto. Recordemos que hay que saber diferenciarlos, porque se parecen, los dos responden a la pregunta ¿a quién? Los dos pueden tener la forma de ciertos grupos nominales, los dos pueden ser un grupo preposicional que empiece por a, pero no son iguales, hay que diferenciarlos. Y la manera es sustituir por lola los las o por leles. Bien, veamos otro ejemplo. Traje un regalo para tu padre. Este ejemplo lo hemos puesto porque antes se consideraba que el complemento indirecto podía empezar por la preposición a o por la preposición para. Pero si veis el cuadro, ahora solo se acepta como complemento indirecto los que empiezan por la preposición a. Por lo tanto, yo en esta oración no tendría un complemento indirecto. ¿Qué tendría? Otra cosa. Si yo la analizo rápidamente, separamos sujeto y predicado, el sujeto vuelve a estar omitido, es yo, con lo cual todo lo demás es predicado, como el verbo es el verbo traer, traje, será un predicado verbal. Ahora, ¿qué traje? Un regalo, lo traje, vemos que se cambia por lo. Un regalo fue traído por mí. Se puede pasar a pasiva y se convierte en sujeto, es decir, no tenemos duda de que tenemos un complemento directo como en la oración anterior. Ahora bien, a tu padre, que aquí era un complemento indirecto, aquí no tenemos a tu padre, tenemos para tu padre. Y eso quiere decir que esta oración, aquí yo no puedo tener un complemento indirecto, porque el complemento indirecto se entiende que solo puede ser introducido por la preposición a. Cuando tengo la preposición para, no tengo ya un complemento indirecto. ¿Qué tengo? Un complemento circunstancial de destinatario o de beneficiario. Así lo llama la nueva gramática de la Real Academia. Por lo tanto, tengamos en cuenta que nosotros solo vamos a reconocer como complemento indirecto aquellos que están introducidos por la preposición a y nunca los que están introducidos por la preposición para, que consideraremos complementos circunstanciales de destinatario. Pasemos ahora a ver otro ejemplo. Luisa me dio un beso. Como siempre, yo empiezo por separar sujeto y predicado. Luisa es el sujeto y me dio un beso es el predicado. Como el verbo es el verbo dar, dio, tengo un predicado verbal. Bien. Como el sujeto es un grupo nominal y solo tiene una palabra, evidentemente esa palabra va a ser el núcleo. Y ahora empiezo buscando el complemento directo, el primer complemento del cuadro. Hago la pregunta, ¿qué? ¿Qué me dio Luisa? Un beso. Parece que un beso es el complemento directo de la oración. Pero para eso yo tengo que comprobar que formalmente un beso, que es un grupo nominal,
puede ejercer de complemento directo. Y efectivamente, un grupo nominal puede ejercer de complemento directo. Pero debo efectuar las pruebas de reconocimiento. Siempre debo hacerlas. ¿Puede cambiar por Lola los las? Si yo me voy al ejemplo, veo que yo puedo decir Luisa me lo dio. Y ese lo sustituye a un beso. Por lo tanto, he comprobado efectivamente que es un grupo nominal complemento directo. Puedo hacer también la segunda prueba si quiero. Un beso me fue dado por Luisa. Efectivamente, un beso pasa a ser sujeto y por lo tanto ya no hay duda de que estamos ante un complemento directo. Una vez que entramos a analizar por dentro, ya no me interesa que sea complemento directo, lo que me interesa es un grupo nominal y buscar por tanto determinante núcleo complemento del nombre o aposición. Y veo que aquí el núcleo es el único sustantivo que aparece, que es beso, y que va precedido de un determinante, un artículo. Bien, y ahora tenemos aquí un pronombre, me. Es un pronombre personal. El problema que me ofrece este pronombre es el siguiente, y es que si yo miro la tabla, el pronombre me puede funcionar tanto como complemento directo como complemento indirecto. ¿Cómo lo sé? Pues lo voy a pasar a tercera persona, a ver si cambia por Lola los las o si cambia por leles. Si cambia por Lola los las será complemento directo y si cambia por leles será indirecto. Me voy al ejemplo y en lugar de pensar en a mí, voy a pensar en a ella. Siempre en femenino, porque en femenino no tenemos casos de leísmo, laísmo, etc. Si fuera en femenino, si Luisa le diera un beso a ella, nosotros diríamos Luisa le dio un beso a ella. Vemos claramente cómo el me se ha transformado en le. Y por lo tanto eso quiere decir que aquí el me va a ser complemento indirecto. Y como dentro solo hay una palabra, núcleo. Y sé que es indirecto porque ha pasado el me a le. Comparemos esa oración con Juan nos saludó. En Juan nos saludó yo tengo que seguir los pasos como siempre. Separo sujeto y predicado. Como el verbo es saludar, yo sé que tengo un predicado verbal y por lo tanto pongo las abreviaturas acostumbradas. Grupo nominal sujeto, grupo verbal, predicado verbal. Ahora bien, yo analizo el sujeto, como solo hay una palabra será el núcleo, y aquí tengo el núcleo verbal. Pero tengo aquí un pronombre, nos, y me pasa lo mismo que me ha pasado con el me aquí arriba. Que el nos, si yo voy al cuadro, me encuentro que el nos puede funcionar como complemento directo, pero nos también puede funcionar como complemento indirecto. ¿Qué haré para diferenciarlo? Ver si se transforma en lo, la, los, las, en cuyo caso será complemento directo, o si se transforma en le o les, en cuyo caso será complemento indirecto. Me voy al ejemplo y vuelvo a intentar pasarlo a femenino. En lugar de pensar que Juan nos saludó a nosotros, voy a pensar en que Juan saludó a ella. ¿Y cómo lo diríamos? Diríamos Juan la saludó. Y vemos que el nos se ha transformado, en este caso, en la. Como se ha transformado en la, a diferencia de aquí, que se transformaba en le, no va a ser complemento indirecto, sino que aquí abajo va a ser un grupo nominal complemento directo. Y eso no lo indica el que se haya transformado en la y no en le. Porque recordemos que el problema está en los casos de loísmo, laísmo o leísmo. Para eso vamos a intentar analizar este ejemplo. Quiero a mis padres. Como siempre yo separo sujeto y predicado. Aquí el sujeto está omitido, el sujeto es yo. Yo quiero a mis padres, con lo cual todo esto
será un grupo verbal, predicado verbal, porque el verbo es querer. No es ni ser, ni estar, ni parecer, ni ningún verbo semicopulativo. Ahora yo tengo aquí un grupo preposicional, puesto que empieza por la preposición a. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que un grupo preposicional que empieza por a, si yo acudo a la fotocopia de los complementos del predicado, tengo que un grupo con la preposición a puede ser complemento indirecto, o también el grupo preposicional con a puede ser complemento directo. ¿Qué tengo que hacer? Sustituirlo por lo, la, los, las para ver si es directo, o por leo, les para ver si es indirecto. El problema, repito, va a ser el leísmo, el loísmo y el laísmo. ¿Qué quiero decir eso? Cuando yo tengo que sustituir esto por le o les, puede haber gente que diga que la sustitución correcta es quiero a mis padres, los quiero. Y puede haber otra gente que opine que el cambio es les quiero. Es decir, que se dude si es complemento directo o si es complemento indirecto. Si eso ocurre, hay dos formas de distinguir si estamos ante un complemento directo o ante un complemento indirecto. La primera es, si el complemento es masculino, como ocurre aquí, padres, intentemos cambiarlo a femenino y pensemos en femenino. Si en lugar de quiero a mis padres fuera quiero a mis madres, yo diría a mis madres las quiero o a mis madres les quiero. Yo creo que en este caso, si la duda es entre a mis madres las quiero y a mis madres les quiero, creo que está bastante claro que todo el mundo entiende que no hay mucha duda, sino que en realidad todo el mundo se va a decantar por la primera opción como correcta. A mis madres las quiero. Y eso nos va a decir que estoy aquí ante un complemento directo. Pensar en femenino es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es pasar la oración a pasiva. Si yo la cambio a pasiva, diría mis padres son queridos por mí. Y vemos que el complemento directo, mis padres, ha pasado en la pasiva a ser el sujeto. Eso me va indicando efectivamente que yo en esta oración lo que tengo es un complemento directo. Yo los quiero. Esa sería la sustitución correcta, no les. Y para eso puedo recurrir, como repito, a una de estas dos pruebas. Pensar en femenino, donde es más difícil caer en el leísmo, o hacer la prueba de convertirla a pasiva. Ahora, una vez que tengo ya esta llave y analizo por dentro, ya lo que me interesa no es que sea complemento directo, sino que es un grupo preposicional. Y yo sé, por la fotocopia, que el grupo preposicional siempre tiene dos partes, el enlace y el término. El enlace, que es la preposición, y el término, que es todo lo demás que haya dentro del grupo preposicional, por largo que sea. Con lo cual la preposición a es el enlace y todo lo demás es el término. En este caso un grupo nominal término, porque el núcleo es padres, que es un sustantivo. Y yo, como sé que dentro del grupo nominal el sustantivo suele ir precedido por un determinante, compruebo que efectivamente mis es un determinante posesivo. Y por lo tanto lo pongo, determinante. Y ya lo tengo analizado. Lo importante es que hemos evitado el leísmo gracias a pensar en femenino o a la prueba de la transformación en pasiva. Por lo tanto, repito, aquí el cambio correcto es los quiero y no les quiero. Les quiero es una sustitución errónea. No se debe decir. Lo correcto es los quiero. Y ahora pasamos a ver otro ejemplo, el de la profesora me enseñó el examen, para ver un poquito lo mismo que hemos visto aquí en el ejemplo de Juan nos saludó. ¿Qué hacer cuando tengo un pronombre átono que me puede funcionar tanto como complemento directo como complemento indirecto?
Yo sigo los pasos de siempre. Separo sujeto y predicado. Y como el verbo es enseñar, no es ni ser, ni estar, ni parecer, ni un verbo semicopulativo, yo sé que será un predicado verbal. Pongo las abreviaturas habituales en la del verbo núcleo verbal y analizo el sujeto. Como el sujeto es un grupo nominal, busco los elementos propios del grupo nominal. Núcleo lo primero, luego ver si tiene determinante, complemento del nombre o aposición. Veo que aquí el núcleo es profesora y que va precedido de un artículo que por lo tanto hará de determinante. Bien, y ahora me voy al predicado. Y en el predicado veo que tengo por un lado un grupo delante del verbo y por otro lado otro grupo detrás del verbo. Todo el mundo se da cuenta que si yo empiezo a buscar el primer complemento de la tabla, el complemento directo, al hacer la pregunta ¿qué?, la respuesta a qué enseñó la profesora va a ser el examen. Parece que este grupo es el complemento directo. Pero recordemos que tenemos que comprobar la forma. El examen es un grupo nominal y efectivamente el complemento directo puede ser un grupo nominal. Pero hay que hacer siempre las pruebas de reconocimiento. Puede cambiar por Lola los las. Si yo me voy al ejemplo veo que puedo decir la profesora me lo enseñó. Y efectivamente ese me lo enseñó sustituiría a el examen. De forma que es evidente que estamos ante un complemento directo. Si quiero hacer la segunda prueba la puedo efectuar también, pasarla a pasiva. El examen me fue enseñado por la profesora y compruebo que efectivamente el examen va a ser por lo tanto un complemento directo. Por eso le pongo grupo nominal complemento directo. Ahora, cuando analizo por dentro, lo que me interesa es que es un grupo nominal. Núcleo y determinante, porque recordemos cuáles son los elementos del grupo nominal. Determinante, núcleo, complemento del nombre y aposición. Ahora, yo tengo aquí un pronombre personal me. Y el problema es que el me, ya lo hemos visto antes, puede funcionar como complemento directo o puede funcionar como complemento indirecto. ¿Cuál es la fórmula para distinguir? Pasarlo a tercera persona y ver si se transforma en Lola los las, en cuyo caso será complemento directo, o si se transforma en Leo les, en cuyo caso será complemento indirecto. Si me voy al ejemplo, en lugar de pensar en me enseñó el examen a mí, voy a pensar en ella. ¿Y cómo quedaría la oración? Diría la profesora le enseñó el examen a ella. Como vemos, ¿qué ha pasado? Ha pasado que el me se ha transformado en le. Y eso es señal de que el me va a funcionar aquí como complemento indirecto. Otra prueba que podemos hacer, por eso he puesto también este ejemplo, para distinguirlo es pasar a pasiva. Hemos visto que yo he reconocido que el examen es complemento directo porque al pasarlo a pasiva, el examen se transforma en sujeto. Hemos dicho que la oración hubiera quedado de la siguiente manera. Si la paso a pasiva, el examen me fue enseñado por la profesora. Si yo observo aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo una serie de cambios. En primer lugar, el primer cambio que tengo es que el complemento directo, el examen, ha pasado en la oración pasiva a ser el sujeto de la oración pasiva. Ahora, ¿qué ha pasado con el complemento indirecto? Si yo me fijo en el complemento indirecto, en el me, en la oración pasiva, a diferencia del complemento directo que ha cambiado de función, ha pasado de ser de complemento directo a ser sujeto, el me abajo sigue siendo complemento indirecto. No ha cambiado, es la misma función que tenía arriba. Como vemos, esta es una manera también para distinguir si los pronombres funcionan como complemento directo o indirecto.
porque si no cambian de función, si siguen teniendo en la pasiva la misma función que en la original, van a ser complementos, el mismo complemento, en este caso complemento indirecto. Vamos a otro ejemplo. Le di 1 euro a mi hermano. En esa oración, yo como siempre voy a seguir los pasos para analizar. En primer lugar, separar sujeto y predicado. Y tengo que el sujeto está omitido, es yo. Yo le di 1 euro a mi hermano. Por lo tanto, todo eso va a ser grupo verbal, predicado verbal. Y como el verbo es dar, no es ni el verbo ser, ni el verbo estar, ni el verbo parecer, ni es un verbo semicopulativo, tengo un predicado verbal. Y ahora vuelvo, como siempre, a la pregunta. ¿Qué le di? 1 euro. Parece que 1 euro sería complemento directo. Y ya sabemos que un grupo nominal puede hacer de complemento directo, pero tengo que hacer las pruebas de reconocimiento. Es decir, sustituir por Lola los las y pasar a pasiva. Si yo me voy aquí, veo que lo di. Efectivamente, si yo digo lo di, ese lo sustituye a 1 euro. Y además lo puedo cambiar a pasiva y esto pasaría a sujeto. 1 euro le fue dado a mi hermano por mí. Veo que efectivamente 1 euro es grupo nominal, complemento directo. Tengo, como es un grupo nominal, un determinante y un núcleo. Ahora, ya tengo el complemento directo. Veamos el complemento indirecto. ¿A quién le di 1 euro? A mi hermano. Parece que esto será el complemento indirecto. Y de hecho, como hemos visto en un ejemplo anterior, aparece duplicado. Es decir, este le que tenemos aquí se está refiriendo a mi hermano. Es a él, le a él, y es a él quien es mi hermano. Por lo tanto, tengo el mismo complemento directo duplicado, repetido 2 veces. Como vemos, mi hermano lo puedo cambiar a mi hermano por le. Le di 1 euro y ese le sustituiría a mi hermano. Lo que pasa es que aquí, como decimos, aparece 2 veces, aparece duplicado. Le es un grupo nominal y como solo tiene una palabra núcleo, y el grupo preposicional, como siempre, tiene 2 partes. La preposición, que es el enlace, y todo lo demás, que será término. Y en el término, como el núcleo es hermano, lo que tendré será un grupo nominal término. Como dentro el núcleo lleva adelante un determinante posesivo, pues se hará de determinante. Ahora, este ejemplo está puesto para que entendamos una cosa que ocurre cuando nosotros tenemos en una oración complemento directo e indirecto y queremos los dos pronominalizarlos. Ya hemos dicho que el complemento indirecto pronominaliza por el pronombre le o les y el complemento directo por lo, la, los o las. ¿Qué ocurre si yo en esta oración transformo 1 euro en lo y a mi hermano en le? Si yo lo hago, la oración debería quedar así. Le lo di. Ese le estaría refiriéndose al complemento indirecto, a mi hermano, y este lo se estaría refiriendo a 1 euro, al complemento directo. Pero en español, decir le lo di suena muy mal. Cuando en una oración queremos decir el complemento indirecto en forma de le y el complemento directo en forma de lo, la, los, las, al tener 2 L's tan juntas, se produce lo que se llama una cacofonía. Una cacofonía. Suena mal. Y para evitar esa cacofonía, el le se va a sustituir por se. De manera que en lugar de decir le lo di, yo el le lo voy a sustituir por se. Y voy a decir se lo di. Y ese se va a funcionar como complemento indirecto y ese lo como complemento directo.
Un aspecto que tenemos que también ver en cuanto al complemento directo y al indirecto es qué pasa con las oraciones reflexivas y recíprocas. Es decir, cuando en las oraciones aparece un se, que quiere decir que el sujeto se hace la acción a sí mismo, es el se que llamamos reflexivo, o cuando en el sujeto son dos personas y se hacen una acción mutuamente el uno al otro. Eso es lo que llamamos un se recíproco. Ese se reflexivo o recíproco puede ser complemento directo o complemento indirecto. ¿Cuándo va a ser complemento directo y cuándo va a ser complemento indirecto? La regla es muy sencilla. El ser reflexivo o recíproco será complemento directo si en la oración no hay ningún otro complemento directo. Y será indirecto si en la oración ya existe un complemento directo. Por lo tanto, en la oración Ana se lava, si yo sigo los pasos habituales, separo sujeto y predicado, identifico el verbo y como el verbo no es copulativo, pues yo tengo un predicado verbal. El sujeto solo tiene una palabra y por tanto esa palabra pues va a ser el núcleo. Y ahora yo tengo aquí un pronombre personal se, que es un pronombre reflexivo, quiere decir que Ana se lava a sí misma. Se hace la acción, el sujeto hace la acción sobre sí mismo. El problema es que el se puede ser tanto complemento directo como puede ser también complemento indirecto. Hemos dicho que la regla era que si en la oración no hay ningún complemento directo, el se lo será. Como aquí no hay ningún complemento directo, diremos que se es, por tanto, grupo nominal complemento directo y como solo hay una palabra, será el núcleo. Ahora bien, comparemos esta oración con la que tenemos al lado. En esta oración, el sujeto es el mismo, el predicado, como vemos, es más largo porque tiene otro grupo dentro, las manos. Y las manos va a ser el complemento directo. ¿Por qué? Porque si yo hago la pregunta ¿qué se lavan las manos? Y además lo puedo sustituir por las. Yo diría Ana se las lava. Y de se las sustituiría a las manos. Con lo cual es evidente que las manos es complemento directo. Como es un grupo nominal, el núcleo es manos y las es determinante. Ahora bien, ¿qué pasa con el se? El se ya no puede ser complemento directo como en la oración anterior, porque aquí ya hay un complemento directo. Por lo tanto, pasará a ser considerado complemento indirecto. Como vemos, el se es complemento directo. El se reflexivo, no otro tipo de se. El se reflexivo y el recíproco. El se reflexivo, que indica que la acción la hace el sujeto sobre sí mismo, es complemento directo. Si en la oración no hay otro complemento directo, y es indirecto, como en el segundo ejemplo, si en la oración ya hay un complemento directo. Pero observemos que ese se es reflexivo. La primera oración quiere decir que Ana se lava a sí misma, y en la segunda oración quiere decir que Ana se lava las manos a sí misma. Es un se recíproco. Complemento directo si en la oración no hay otro, y complemento indirecto si en la oración ya hay un complemento directo. Lo mismo pasa con el se recíproco, que es un se que indica que hay dos sujetos y uno le hace la acción al otro y el otro se la hace a uno. Es decir, es una acción cruzada, mutua. Si yo tengo que en la oración ya hay un complemento directo, el se recíproco será indirecto. Pero si en la oración no hay ningún otro complemento directo, el se recíproco será complemento directo. Veamos el primer ejemplo. Separo como siempre sujeto y predicado. Los novios se escribían. Como el verbo es escribir, el verbo no es copulativo y por lo tanto yo tengo aquí el grupo nominal sujeto y aquí tengo un predicado verbal. Grupo verbal, predicado verbal y el núcleo verbal se escribían. Los novios es un grupo nominal, es muy fácil de analizar. Determinante y núcleo. A estas alturas no debemos dudar de este análisis. Ahora yo tengo aquí un se. Este se es recíproco porque está indicando que el novio le escribe a la novia y que la novia también le escribe al novio.
Es una acción, como vemos, recíproca, mutua. En la oración no hay ningún otro complemento directo. Y nosotros sabemos que el se, lo hemos visto antes, puede funcionar tanto como complemento directo como el se puede funcionar también como complemento indirecto. Aplicamos la regla que hemos visto antes. Si en la oración no hay ningún complemento directo, el se asumirá esa función. Por lo tanto, pongo aquí grupo nominal complemento directo. Ahora bien, como ha pasado antes, comparemos con el ejemplo de la derecha. Aquí yo tengo que el sujeto es el mismo, pero el predicado es más largo, porque dentro de él hay un grupo nominal que es cartas. Y ese grupo nominal, si yo me doy cuenta, no hace falta ya a estas alturas pensar mucho, nos daremos cuenta que es complemento directo. ¿Por qué sé que es complemento directo? Porque cumple los requisitos del complemento directo. Responde a la pregunta ¿qué se escribían los novios? Cartas. Es un grupo nominal y el grupo nominal puede ser un complemento directo y se puede sustituir por las. Los novios se las escribían y vemos que ese las sustituye a cartas, con lo cual no hay duda de que cartas es complemento directo. Además lo puedo pasar a pasiva. Las cartas eran escritas por los novios. Es evidente que cartas es complemento directo. Por lo tanto, si ya hay un complemento directo, el se, a diferencia de en la oración de la izquierda, aquí ya no puede ser complemento directo. Pasará a ejercer la función de complemento indirecto. Y hasta aquí el vídeo sobre el complemento directo y el indirecto.